Bienvenidos a una nueva cita con la comunidad científica de Andalucía, en la que nos vamos a sumergir por el apasionante mundo de la investigación que transformará nuestro futuro. Nos preguntaremos en el programa de hoy si es posible entrenar la concentración y veremos cómo es la evolución de la memoria de una persona desde que es bebé. Además, vamos a comprobar que la tecnología puede aliviar dolencias tan incapacitantes como el síndrome de Meniere. Miraremos al cielo y pasearemos por una exposición muy curiosa. Todo eso será después de nuestros titulares. Sucede en el oído interno, la sufre 1 de cada 1000 personas y puede hacernos la vida muy complicada. Es la enfermedad de Meniere. Sus causas son un misterio que la investigación genética intenta desvelar. Viajar a Marte nos llevaría 12 meses, llegar hasta la estrella más cercana después del Sol, más de 30.000 años. Una odisea infinita que la ciencia ficción hace asequible. Repasamos las verdades y mentiras de los viajes por el universo. Sin la atención ejecutiva no podríamos concentrarnos en la lectura o asimilar nuevos conceptos. Se aprende desde la niñez y su carencia se relaciona con la hiperactividad. Charo Rueda, del Laboratorio de Neurociencia del Desarrollo, nos da las claves sobre la atención. Pérdida de audición, ruido permanente, vértigos. Así se manifiesta el síndrome de Meniere, una dolencia poco común pero que puede llegar a incapacitar a una persona para llevar una vida normal en el día a día. Usando la última tecnología en genómica, un grupo de investigación busca sus causas. Lo hacen desde Genio, un centro de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Pfizer. Pues el primer síntoma que yo me di cuenta fue el ruido. Después de dar a luz empecé a notar el ruido, hasta que aparecieron los vértigos. Tiene un componente genético y tiene un componente ambiental. Pensamos que el componente genético es lo suficientemente importante para que si no existiera, el paciente no va a acabar desarrollando toda la enfermedad. Como no escuchas por un sitio, pues vas un poco como moviendo tu sitio en la casa hacia donde te llega el sonido por el sitio que lo oyes. Determinados movimientos que no los haces porque sabes que te un poco pierdes el equilibrio. El oído interno es la obsesión del equipo de genómica de trastornos vestibulares de Genio, que ha conseguido reunir la mayor colección de muestras de ADN de la enfermedad de Meniere, precisamente porque una de sus causas puede ser genética. Un 10% de los pacientes tiene antecedentes familiares. ¿Por qué elegimos familia? Porque genéticamente son pacientes mucho más homogéneos. Si tú estudias una población mucho más heterogénea, es difícil. Entonces tenemos una primera línea de trabajo que ha sido buscar los genes causales en esas familias y ya hemos identificado pues 7 genes en 5 de esas familias, ¿no? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Han salido? Sí, hemos comprobado el marcaje de las 2 moléculas que teníamos identificadas con la familia y corroboramos que se expresan en donde sospechábamos. Las 2 moléculas se expresan en la cóclea, en concreto DTNA se expresa en las hair cells y la otra molécula se expresa en la base del órgano de Corti, por lo tanto ambas moléculas tienen que estar implicadas en la audición y por tanto con la enfermedad. A partir de alrededor de unas 2000 muestras de pacientes, identificamos que de estos pacientes teníamos 96 familias, es decir, teníamos grupos que tenían más de 2 personas afectadas dentro de la misma familia. En cada una familia hemos encontrado entre 1 o 2 genes posiblemente candidatos y la principal familia, que es la que mejor tenemos estudiada y se ha confirmado, tenemos 2 genes que se encuentran dentro del oído y que posiblemente sean la causa, no a lo mejor a nivel general porque todavía no lo podemos confirmar, pero sí que es la causa dentro de esta familia de la producción de la enfermedad. Elena pone cara a la estadística que dice que apenas 1 de cada 1000 personas sufre la enfermedad de Meniere. Al ser poco frecuente, su investigación es menos rentable para la industria farmacéutica. A pesar de que es trabajadora sanitaria, nunca había oído hablar de ella hasta que se la diagnosticaron. ¿Cuánto tiempo lleva con la enfermedad? Pues el diagnóstico fue en 2008, yo empecé a notar la acúfeno y por el ruido en el oído fue por lo que yo acudí al médico. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que notó el ruido hasta que tuvo el primer episodio de vértigo? 2 años. No puede ni abrir los ojos, ni mover la cabeza, con ganas de vomitar o vomitando incluso, depende de lo intenso que sea, y con el inconveniente de que no avisa, o sea que me pilla sola con mi hija o en fin. Hay veces que dormida me he despertado con el vértigo, me he acostado bien
y a medianoche ya, ay, no me puedo mover, es que... ¿Cuántas crisis cree que ha tenido desde que comenzó, más o menos? En toda la historia de Sí. 2010 aquí, pues yo contaría 15. La enfermedad de Meniere está asociada a un aumento inusual de un fluido, la endolinfa, dentro del oído interno, un lugar donde reside nuestro equilibrio. El origen de esta inflamación es todavía una incógnita. Pensamos en la enfermedad que pueden existir distintos factores, ¿no? En principio puede haber un factor externo que actúe sobre personas que tengan una susceptibilidad genética, y entre esos factores pues podría ser un alergeno externo, podría ser una infección viral o podría ser incluso una crisis de isquemia a nivel del oído interno. Quiere decir, una falta súbita de riego podría actuar como desencadenante. Precisamente, otra línea de trabajo es la que asocia la enfermedad de Meniere a un trastorno del sistema inmunitario, al igual que otras enfermedades autoinmunes. Este es un secuenciador de nueva generación y ha sido el equipo que nosotros hemos utilizado para el estudio de las familias. Entonces, con este lo que hacemos es estudiar o leer toda la secuencia del genoma humano. En cambio, este otro equipo es un equipo de genotipado. La diferencia es que aquí no leemos toda la secuencia del genoma, sino que exclusivamente miramos determinadas posiciones. Este equipo lo hemos utilizado en el proyecto en el que hemos intentado buscar cuáles serían las regiones del sistema inmune que se han asociado a otras enfermedades autoinmunes, para ver si existe una asociación entre la enfermedad de Meniere y otras enfermedades autoinmunes. En esta sala tenemos distintas líneas celulares, todas humanas, y en mi caso yo las utilizo para introducirle los genes que hemos identificado mediante secuenciación de exoma, pues les introduzco esos genes normales y esos genes con la mutación que hayamos identificado. Entonces, estudiamos las células y comprobamos si nuestra mutación de verdad tiene un efecto patogénico sobre la proteína y se altera el comportamiento de la célula. La enfermedad de Meniere no aparece en otras especies animales, es exclusivamente humana. Por eso tienen que estudiar los mecanismos de la enfermedad usando líneas celulares. Hacia arriba, abajo. Muy bien. Mira a la derecha. En realidad que cuando estás en una época de muchas crisis de vértigo es que ni tú te fías de que vas ese día a trabajar y te tienes que venir, o hacer un cambio con una compañera o lo que sea y dices, pues si es que me he mareado y no he podido. Entonces en ese sentido sí es... Pero bueno, también yo mientras están las crisis controladas no pienso continuamente que me voy a marear en cada momento. Yo hago la vida lo más normal que pueda. Elena tomó corticoides durante un tiempo. Ahora prueba con una dieta sin sal y mucha hidratación. Realmente no existe un tratamiento curativo para la enfermedad. Nosotros lo único que podemos hacer en este momento es tratar los síntomas. Casi todo el tratamiento está orientado a disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis de vértigo, pero no hay un tratamiento que nosotros podamos detener el curso de la enfermedad. Esa es una de las cosas que nosotros investigamos. Extracción de RNA de linfocitos, de células mononucleares y convertida a cDNA. Lo primero es identificar qué genes pueden ser los causantes del fenotipo de la enfermedad. Y una vez que hemos identificado una serie de genes candidatos, lo que queremos ver es, en casos esporádicos, si estos casos esporádicos tienen mutaciones en los mismos genes que hemos encontrado en los casos familiares. Predisposición genética, factores autoinmunes, alergénicos, distintos enfoques de trabajo para estrechar el cerco de esta enfermedad. Estas teorías o estas hipótesis de trabajo no son incompatibles entre sí. De hecho, es posible que un paciente tenga varios mecanismos que contribuyan entre todos al desarrollo de la enfermedad. Es un poco esperar a ver cómo se va evolucionando, y si investigan y se trata a tiempo y se puede limitar esa evolución, pues mejor, y si no, pues habrá que ir adaptándose a lo que vaya viniendo. Ahora quiero que me acompañéis y miremos juntos al cielo. ¿Será posible que en alguna ocasión el hombre pueda hacer un viaje interestelar? Ahora mismo es
completamente improbable. Pero, ¿qué se sabe en el futuro? Le preguntamos a David Galadí. El ser humano todavía no ha llegado ni siquiera a otros planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, ya estamos pensando en cómo viajar a otras estrellas. Alcanzar otros planetas, como por ejemplo Marte, es algo complejo y que requiere un tiempo, casi un año en el caso del planeta rojo. Pero alcanzar otras estrellas supone un reto formidable y de una naturaleza completamente distinta. Si comparamos el viaje a otras estrellas con desplazarse entre Europa y América, entonces el viaje a otros planetas no pasaría de asomarse al balcón de casa, por ejemplo. Las sondas espaciales más veloces construidas por el ser humano necesitarían unos 30.000 años para llegar a las estrellas más cercanas y ni siquiera van dirigidas hacia allí. Tengamos en cuenta que los vecinos estelares más cercanos distan de nosotros unas 280.000 veces más que el Sol. Las distancias entre las estrellas plantean desafíos formidables que solo pueden atenuarse si se hace que los aparatos cósmicos alcancen velocidades increíbles. Y no se dispone aún de los medios técnicos necesarios para acelerar tanto ningún aparato. Se han sugerido métodos más o menos creativos para dar a posibles naves interestelares las velocidades necesarias. Varios proyectos han pensado recurrir a la energía nuclear, impulsando la nave por medio de explosiones atómicas más o menos controladas. Otras ocurrencias más creativas, como el uso de rayos láser, parecen menos violentas, pero resultan mucho más especulativas porque necesitarían tecnologías que aún están por inventar. Aún así, nadie cuenta con reducir el tiempo de viaje a las estrellas más cercanas por debajo de unos 50 años o así, y de ahí para arriba. Además, al llegar a otros sistemas estelares habría que frenar, lo que requiere cantidades enormes de combustible y de energía, a no ser que se piense en efectuar simples misiones de sobrevuelo. Por eso, algunos autores de ciencia ficción han pensado en las naves generacionales como posibilidad para llevar seres humanos a otras estrellas. Toda una comunidad humana, formada por cientos o miles de individuos, se embarcaría en una gran nave donde vivirían a lo largo de varias generaciones, para alcanzar otro sistema planetario al cabo de varios siglos. Estas ocurrencias pueden parecer más o menos interesantes, pero desde luego no se parecen en nada a la épica veloz de las películas de aventura en el espacio, en las que los héroes van de un sistema planetario a otro en cuestión de horas o de días, sin preocuparse ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la energía. Para ello recurren a ocurrencias de ficción como los motores de curvatura, los agujeros de gusano o un indefinido hiperespacio, que no pasan de ser ideas creativas de carácter literario. Si el ser humano tiene que acabar viajando a las estrellas, los medios para conseguirlo por ahora son aún totalmente desconocidos. ¿Cómo cambia y se desarrolla la capacidad de atención de un bebé hasta convertirse en un adulto? Para responder a esta y otras preguntas está hoy en nuestro tiempo de entrevista Charo Rueda. Es una neuropsicóloga que se dedica a investigar el cerebro. Dirige un proyecto de entrenamiento que quiere comprobar si es posible mejorar los mecanismos involucrados en la concentración y en la atención desde niños. Todo esto será muy importante, por ejemplo, para avanzar en campos como el del autismo o la hiperactividad. Charo Rueda se especializó durante 4 años en Nueva York y Oregón para después regresar a la Universidad de Granada, donde ahora dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, un lugar donde se preguntan cómo evoluciona la memoria o la atención desde la infancia. Centrar nuestra atención voluntariamente, algo que como adultos nos parece fácil, requiere todo un aprendizaje en la niñez. Trastornos como la hiperactividad o el autismo guardan relación con la incapacidad para manejar esa atención y autorregularnos. Nuestro proceso de aprendizaje se hace difícil si no nos adiestramos primero en el uso de la atención. Charo Rueda, es un placer tenerte con nosotros aquí en el programa Conciencia. Vamos a hablar de la atención ejecutiva. ¿Qué es y para qué la necesitamos? Pues la atención ejecutiva es la parte de la atención necesaria para controlar nuestro comportamiento de forma voluntaria. Muchas veces hacemos cosas automáticamente, ¿no? Pero cuando queremos hacer algo con cuidado y no equivocarnos, necesitamos poner mucha atención. Y ese control atencional es lo que llamamos atención ejecutiva. ¿El desarrollo de esa atención durante la infancia influye luego de manera decisiva en el carácter, en el comportamiento cuando somos adultos? Bueno, sí. La capacidad de atención se relaciona mucho con lo que llamamos en psicología autorregulación, que en realidad es un concepto que tiene mucho que ver pues, con nuestra capacidad de controlar pues, nuestras emociones y nuestros impulsos.
En estos días mucha gente ha visto la película esta ¿cómo se llama? Inside Out, ¿no? Del revés. Y en esta película pues se ve muy bien, se ilustra muy bien, de forma muy bonita y muy agradable, pues lo que son las emociones, ¿no? Pero ahí falta un personaje realmente, falta el personaje que es el que regula cuando se expresan esas emociones. Porque en realidad nosotros no estamos a merced de nuestras emociones, sino que somos capaces de por ejemplo, mostrar un comportamiento a pesar de que tenemos una emoción que a veces es muy diferente, ¿no? Entonces, pues esa capacidad es muy importante a la hora de socializar o a la hora de tener éxito en el trabajo o incluso a la hora de tener una buena salud, ¿no? Porque uno tiene que, por ejemplo, controlar el impulso para comer algo que a lo mejor es muy apetecible, pero que no, es menos sano, ¿no? Que otro tipo de alimento. Entonces, realmente esa autorregulación es muy importante para un montón de aspectos de la vida tanto del niño como del adulto. Charo, y en este mundo disperso, con tantos focos de atención, tantos estímulos, internet, televisión, ¿cómo influye este exceso de estímulos a esa capacidad de atención? Sí, claro, efectivamente, yo creo que el mundo se está haciendo cada vez más rápido y esa velocidad pues también hace que tengamos muchísimas más opciones de hacer cosas, ¿no? Es decir, pues los niños muchas veces son sometidos a un montón de actividades distintas en las que tienen que elegir. Entonces esto es especialmente problemático si un niño es más impulsivo, más curioso, le interesan más cosas, porque al final pues se encuentra con las ganas o la necesidad de hacer distintas cosas, incluso a veces a la vez, ¿no? Entonces pues eso es muy difícil para la atención, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia hacemos varias actividades a la vez, ¿no? Nos tomamos el café a la vez que leemos el periódico, contestamos el WhatsApp y tenemos una conversación con nuestro hijo, nuestro marido. Entonces, pues eso al final hace que la atención esté mucho más dispersa y sea más difícil focalizarla cuando es necesario. ¿Trastornos como la hiperactividad, el autismo, tienen que ver con esa atención ejecutiva? Sí. Estos trastornos, el autismo, por ejemplo, pues no es solamente un trastorno de atención, es una condición, es un trastorno que implica muchas más áreas de la cognición, ¿no? Por ejemplo, tiene también una parte de déficit de lenguaje, de comunicación, de socialización, de mentalización, ¿no? De considerar cómo es la mente del otro y que el otro puede estar pensando también. Entonces son condiciones mucho más amplias, pero que comparten, el autismo y la hiperactividad comparten un déficit atencional, un déficit de la atención y particularmente esta atención que decíamos al principio, ¿no? La atención ejecutiva. ¿Esta atención ejecutiva es algo que se puede entrenar, se puede mejorar en los niños? ¿Puede la escuela aportar algo ahí en la mejora de esa capacidad de atención ejecutiva? Pues sí, se puede entrenar y se puede educar, las dos cosas. Es decir, yo creo que hay estrategias, hay ya literatura, ¿no? Distintos estudios que muestran que hay estrategias parentales pues que son útiles para fomentar la capacidad de autorregulación y de control ejecutivo. Y también se puede entrenar, ¿no? Uno de nuestros proyectos de investigación es precisamente ese, el diseñar una serie de ejercicios de entrenamiento de la atención, y lo que nosotros hacemos es, antes y después de hacer esa intervención con estos ejercicios, medimos, tanto a nivel cerebral como a nivel comportamental, cómo es la capacidad atencional del niño. Y vemos efectos bastante positivos del entrenamiento. ¿Es tan distinta la estructura cerebral o la funcionalidad del cerebro de un niño comparada con la de un adulto? ¿Es tan diferente? Sí, es bastante diferente. En varios aspectos. Por ejemplo, el cerebro de un niño responde de forma más lenta que el de un adulto, ¿no? Necesita más tiempo para ponerse en marcha y para responder. Claro, en términos de cerebro ese tiempo es milisegundos, pero que son importantes a la hora de responder. Entonces, necesita más tiempo y también está menos
menos interconectado el cerebro de un niño, ¿no? A medida, con la edad, el cerebro, distintas partes del cerebro, especialmente las partes que trabajan en funciones similares, se van conectando y su funcionamiento, su conexión se va haciendo más efectivo, ¿no? Más fluido. Pues a lo largo de la edad eso sucede. Y también el cerebro del niño es menos eficiente en general, es decir, necesita un mayor grado de activación de las estructuras relevantes para una determinada tarea, por ejemplo, memoria. El cerebro de un niño necesita más grado de activación para hacer esa tarea que el de un adulto. Así que sí, hay grandes diferencias. Y hay algo que citas en alguno de tus artículos que tiene que ver con la atención sin esfuerzo. ¿Qué es? Bueno, eso también hay muchos estudios recientemente sobre cómo hay determinadas prácticas que pueden mejorar un tipo de atención que es una atención que fluye, ¿no? Es decir, es un estado atencional pero que no demanda esfuerzo. Y esas prácticas son, por ejemplo, la exposición a la naturaleza, dar un paseo y mirar la naturaleza, o técnicas como meditación tradicional, ¿no? El mindfulness que se llama. Y esto pues lleva a la mente en un estado de sin esfuerzo, estar alerta y controlando muy bien la atención. Muy bien, Charo, pues pondremos toda nuestra atención en tus próximas investigaciones y esperamos contar contigo próximamente aquí en Conciencia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora hasta una ventana muy particular. Es una ventana a la ciencia que hay ubicada en el Parque de las Ciencias de Andalucía. ¿Que no sabéis lo que es? Nos lo va a explicar enseguida su coordinador, Roberto Sánchez. Además, hoy os vamos a mostrar cosas relacionadas con las bicicletas y con la antropología social. También hablaremos de turismo de base local. ¿Todavía no os aclaráis? Prestad atención. Nos encontramos en la Ventana a la Ciencia. La Ventana a la Ciencia es este espacio que podéis ver, un espacio transparente, que el Parque de las Ciencias pone a disposición de los grupos de investigación de las diferentes universidades de Andalucía. En concreto, hoy tenemos a la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde su departamento, uno de los grupos de investigación de antropología social, nos ha expuesto una ventana que tiene dos líneas de investigación principales muy interesantes. Su directora científica, Macarena Hernández, es la que nos puede contar mejor ¿en qué consisten estas líneas de investigación? Macarena, ¿esta ventana a la ciencia en qué consiste? Nosotros investigamos a seres humanos, trabajamos con personas y eso necesariamente otorga una particularidad a las formas en las que investigamos, ¿no? Que es nuestra metodología. A partir de ahí nosotros exponemos que trabajamos básicamente con el método etnográfico y a través de metodologías participativas que tendréis posibilidades de ver incluso con actividades en cada uno de los visitantes de la ventana, y como ejemplo de aplicación de esa metodología hemos seleccionado dos de los proyectos en los que actualmente estamos implicados, que son los que componen nuestra exposición en la ventana. En el proyecto de la bici lo que hemos hecho ha sido un análisis de los discursos y las prácticas que existen en torno al uso de la bicicleta en las diferentes zonas de Andalucía, los diferentes territorios. Aquí tenemos como ejemplo tres modelos o tres de los ejemplos de usos actuales de la bicicleta en Andalucía, ¿no? La selección de por qué estos tres modelos, bueno, pues tiene que ver con el diagnóstico que hemos hecho, con los resultados que exponemos y con las propuestas que hacemos de intervención, que os animo a que veáis en el vídeo que compone esta ventana, ¿no? Otro de los proyectos que componen nuestra exhibición y donde comprobamos nuestra particularidad en la investigación, pues el proyecto de turismo de base local. Lo que hemos hecho ha sido trabajar primero en América Latina y actualmente en Andalucía, conociendo los factores que intervienen en desarrollo de proyectos turísticos donde la gestión y la iniciativa fundamental parte de esas sociedades locales. Convencido de que lo realmente interesante de una investigación es la difusión de los resultados y la divulgación, hemos pensado que en esta ventana a todos los visitantes que tengan la oportunidad de acudir, hacer actividades que de alguna manera les ayude a comprender mejor todavía cómo es nuestra forma de trabajo, ¿no? Y hemos pensado en tres actividades fundamentalmente. Una que tiene que ver con lo que antes describíamos de las metodologías participativas, y preguntamos a todos los visitantes
cuáles son las desventajas de la bicicleta en la ciudad, registraremos opiniones de manera anónima y después lo trabajaremos. Por otro lado, tenemos la combinación de los factores que van con los que estamos trabajando en el turismo de base local, y finalmente también en torno a la bicicleta pues tenemos una serie de correspondencias de las variables que intervienen en el uso, que con un lápiz cada visitante tendrá una de estas hojillas y con un lápiz trazará las correspondientes correspondencias, y después verán las propuestas que hacemos nosotros desde la investigación en las correspondencias reales. Hasta aquí nuestra cita hoy en Andalucía Televisión con la ciencia que se hace en nuestra comunidad autónoma. Hemos visto lo importante que es entrenar la atención y la concentración desde niños. También de qué forma la tecnología puede ayudar a dolencias como el síndrome de Meniere. Hemos viajado hasta el universo y también nos hemos dado un paseo en bicicleta. Todo esto en conciencia, mucho más en 7 días. No nos falten. We'll be right back.